Oramos. Señor Todopoderoso, venimos delante de ti en esta mañana para exaltar tu nombre. Que así sea, Señor, que verdaderamente nuestro corazón esté dispuesto para exaltarte en todo momento. Y Señor, así como acabamos de cantar, que sea una verdad en nuestra vida, una realidad en cada uno de nosotros. Que tú vengas y tomes el trono de nuestro corazón, Señor. Que solamente cuando tú reinas en nuestro corazón es que nuestra vida puede estar ordenada. Porque cuando nosotros queremos imponer nuestra propia voluntad, las cosas no salen bien, Señor. Solamente cuando tú vienes y tomas el control de nuestra vida por completo, es que realmente podemos agradarte y podemos estar bien delante de ti, Señor. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú nos reveles cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Habla, Señor, a través de tu siervo. Y permite que tu palabra llegue hasta el fondo de nuestro corazón, pero que también que la pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos a aprender de qué manera debemos luchar con las armas del bien para vencer el mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto nuevamente poder compartir. Hace tiempo que no me tocaba compartir un domingo en la mañana. Me había tocado compartir los domingos por la tarde. Pero ya hace tiempo que no me tocaba compartir los domingos por la mañana. Pues me da gusto poder compartirles a algunos que a lo mejor no había tenido oportunidad de compartirles desde hace ya mucho tiempo. El pastor, les recuerdo, pues está en la misión Ríos de Agua Viva. El día de hoy es un día muy importante porque se está haciendo la recepción de nuevos miembros allá en la misión Ríos de Agua Viva. 11 nuevos miembros están siendo recibidos. Gracias a Dios, porque la obra de Dios está creciendo en ese lugar. Le recordamos que sigan orando por el trabajo que se hace allá en Ríos de Agua Viva. Pues hay muchas necesidades. Quizá hay que pensar en un lugar donde se puedan congregar. El lugar donde se congregan, que rentan, pues tiene algunas deficiencias. No tiene todas las comodidades, todos los servicios como debería de tenerlos. Pero hay que orar para que esto pueda cambiar y pueda haber un lugar más adecuado para ellos. Pero sobre todo, que se predique la palabra de Dios y que el evangelio crezca en ese lugar. Hay mucha necesidad en aquella región, Ríos de Agua Viva. Bueno, cierro el paréntesis y empezamos con el tema del día de hoy. Hoy es el último día que vamos a hablar sobre el tema de Romanos 12. Ya lo hemos estado escuchando durante todo el año. Hoy es el último día. No es la última vez, porque todavía falta el culto de la tarde, que esperamos que todos puedan asistir, que está la participación de oratoria. Hay 11 personas diferentes que van a participar y van a exponer acerca de una porción de Romanos 12, lo que hemos estado aprendiendo durante todo el año. A lo largo de este año, Dios ha estado trabajando, yo creo que sí, en nosotros. ¿Sí o no? Mostrándonos de qué forma quiere transformarnos para que no tomemos la forma de este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento y que de esta manera conozcamos la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios ha tocado nuestras vidas en sus diferentes ámbitos. Algunos hemos permitido que Dios transforme ciertas partes de nuestra vida, pero nos hemos resistido a que cambie otras. Dios está trabajando de manera individual en cada uno de nosotros y al mismo tiempo lo hace en la iglesia como grupo, como organización. Hoy llegamos al fin de este extraordinario recorrido. Termina finalmente el viaje que emprendimos a principio de año y aquí estamos. Quizá algunos se quedaron en el camino. Eso sería muy triste. Quizá otros se quedaron dormidos y no disfrutaron de todo lo que el viaje ofrecía. Pero nunca es tarde para recapacitar y recuperar lo perdido. Dios termina este capítulo de nuestra vida
dejándonos un desafío, pero al mismo tiempo es una advertencia y una esperanza. Vence con el bien el mal. Romanos 12:20, parte B. Vence con el bien el mal. Y vamos a estar hablando acerca de Efesios 6, el pasaje que leímos hace un momento, antes del último canto que tuvimos. Leímos Efesios 6, versículos del 10 al 18. Y entonces, si gustan estar siguiendo con su vista, conforme vamos hablando de este tema. Conociendo las dificultades, si hablamos ahí del versículo 10, Efesios 6, 10, conociendo las dificultades de la vida cristiana y los obstáculos que se presentan en nuestro tránsito para ser más y más como Cristo, Pablo motiva a los efesios y les pide fortalecerse, pero no con sus propios recursos, no con sus propias fuerzas, sino con el poder del Señor. Y les ordena vestirse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vivimos en un mundo corrompido, y esto es un tema que he tocado ya muchas veces, o que lo hemos escuchado también en otras ocasiones. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Desde la desobediencia de Adán y Eva en el jardín de Edén, cayó Adán y todo el género humano con él. Todo el género humano después de él. La misma palabra nos enseña que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y lo vemos reflejado en lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que vemos en las noticias todos los días, lo que platican las personas en las conversaciones que tenemos. La maldad y la violencia que parece cada día ir tomando terreno. Ante esta situación, Dios nos pide que como pueblo suyo no solamente resistamos o no caigamos ante el avance del enemigo, sino que venzamos utilizando las armas del bien. Eso es lo que Dios nos llama a hacer: vencer con las armas del bien. Efesios 6:11. Se nos pide vestirnos de la armadura de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo ahí, es lo que Dios nos está pidiendo en ese versículo. Y en el versículo 12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Nos está hablando de un tipo de lucha que no es una lucha humana, no es una batalla común y corriente, sino que es una batalla espiritual y que tiene que ser librada muchas veces internamente dentro de nosotros. Este es el primer punto del mensaje del día de hoy, sería la orden, la advertencia y la esperanza. Y vamos a ver ahí en el versículo 13 esa orden que Dios nos está dando. Efesios 6:13 dice: tomad la armadura de Dios. Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia, como comandante en jefe de las fuerzas armadas del ejército que ha comprado con su sangre, con voz potente ordena tomar la armadura que nos ha provisto. Esa armadura ya está ahí. Dios no nos pide confeccionar una armadura nosotros mismos, sino que esa armadura Él ya la ha hecho y la ha puesto a nuestra disposición. Nuestra parte es tomarla y vestirnos de ella. La armadura ya está ahí. La orden de nuestro Señor es vestirnos de ella. Al mismo tiempo, ahí en el versículo 13, se nos da una advertencia. Y la advertencia es: para que podáis resistir el día malo. Dios advierte que vendrán tiempos de dificultad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Habrá momentos en los que nuestra fe flaquee, tiempos en los que nuestro ánimo decaiga, en las que nos sentiremos traicionados, seremos tentados, vamos a sentirnos abandonados. Y no sé cuántas cosas más tenemos que pasar como cristianos, como hijos de Dios. Tiempo de tribulación. Bueno, Dios nos advierte que esos tiempos han de venir y que debemos estar preparados para ello. Por eso se nos pide tomar esta armadura para poder resistir. Y el versículo 3, es el mismo versículo 3, pero la tercera parte que vemos en este versículo es esperanza. Porque dice, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Es decir, la frase tiene implícita una luz de esperanza. Nos dice que un día habrá de terminar. Toda esa tribulación, toda esa angustia, todo ese dolor, todos esos padecimientos que tenemos en esta vida habrán de terminar. ¿Cuándo? Cuando estemos delante de la presencia de Dios. Es decir, mientras estemos en esta vida habrá dolor, habrá aflicción, habrá dificultad, habrá tribulación. Pero tenemos la esperanza de que un día habremos de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y nos dice la palabra que Él enjugará nuestras lágrimas. Y estaremos sentados delante de la mesa de nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. O bien, hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza también. A lo mejor algunos de nosotros no habremos de morir, sino que recibiremos al Señor cuando venga con poder en las nubes. Y entonces todo ese momento, todas esas dificultades habrán de terminar. Pero mientras tanto, Dios nos pide vestirnos de la armadura de Dios. Ese mismo pasaje que acabamos de ver también lo podemos interpretar como los pasos para prepararnos para esa batalla. ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué debemos hacer para estar listos para esa batalla? Bueno, número 1, dice, tomad la armadura de Dios. El primer paso para prepararnos para la batalla que habremos de tener es vestirnos. Vestirnos. Cada mañana, seguramente, a lo mejor algunos salen de su casa ya más tarde, ¿no? Pero cada mañana, antes de salir de casa a trabajar o a la escuela, nos vestimos de manera apropiada, según la naturaleza de nuestras actividades, ¿verdad? Si vas a la escuela, pues te vistes de cierta forma, de una manera cómoda, no necesitas ir muy formal, ¿verdad? Si trabajas en una oficina y tienes ciertas responsabilidades, pues a lo mejor te vistes ya un poco más formal, a lo mejor algunos hasta usan corbata o traje. El punto es que tenemos que vestirnos de forma adecuada según las actividades que vamos a realizar durante el día. Lo mismo sucede con un soldado. Un soldado antes de salir a la guerra tiene que vestirse bien con su uniforme, ¿sí? Y lo vemos ahora muy comúnmente, ya en la calle pues podemos encontrar a los soldados y obviamente pues ellos van con sus chalecos antibalas protegiéndose en todo momento, ¿verdad? Tienen que vestirse porque es lo necesario, es lo que necesitan. Un soldado antes de salir a la guerra se viste con uniforme que le ha sido proporcionado. Como cristianos debemos ponernos esa armadura que Dios ha provisto. Imagínense ustedes, ahora que se habla tanto de seguridad, y tantos millones que han invertido los gobiernos por equipar a nuestras fuerzas armadas, a la policía, a estas fuerzas que se encargan de poner orden en nuestra ciudad. Pues imagínense que el gobierno invierte tanto dinero y hace tantos sacrificios, bueno, con el dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? Para poder equiparlos y tenerles sus chalecos antibalas y todo el armamento que ellos necesitan. Y ellos simplemente digan, no, es que es muy incómodo, mejor no me lo pongo. Pues Dios ha hecho un gran sacrificio, ha hecho un gran trabajo por nosotros, por proveernos de esa armadura. Y nuestra responsabilidad y nuestro deber es vestirla, es ponérnosla para protegernos, ¿verdad? Me llama la atención cómo hace énfasis diciendo, usad
toda la armadura de Dios. Dice toda. Es decir, no solamente una parte. No solamente lo que yo pienso que necesito, o lo que a mí me parece cómodo, o lo que a mí me viene bien, sino que la palabra de Dios es clara y precisa al decir toda la armadura de Dios. No solamente una parte, tiene que ser completa. Y el siguiente punto, al decir es que nos estamos preparando, lo que tenemos que hacer para prepararnos es, ahí en la primera parte del versículo, que es el 14, que dice, estad pues firmes. El segundo paso para prepararse para la batalla es estar firmes. Se requiere firmeza para comenzar la batalla. Firmes, y lo conocemos algunos, firmes es una posición en la que los soldados están de manera ordenada y listos para recibir la orden del capitán en cualquier momento. Firmes. Significa que en cualquier momento el capitán puede dar la orden que sea, ¿sí? Atacar, retirada, no sé, pero es estar listos para escuchar la orden del capitán. Firme también es la posición que adoptamos para poder resistir a una fuerza que actúe contra nuestro cuerpo. No sé, por ejemplo, en el americano, el jugador de americano sabe que su contrincante viene contra él para tratar de tumbarlo. Entonces tiene que adoptar una posición firme. Generalmente ponemos una de nuestras piernas más adelante que la otra y flexionamos la pierna de atrás, ¿sí? Para poder estar de una manera más firme y listos para lo que viene, para resistir la fuerza que viene contra nosotros. Entonces, para estar preparados para la batalla espiritualmente, debemos estar firmes, listos para recibir lo que venga. Punto número 2. Vamos a hablar, número 3 ya, vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Cuál es esta armadura que Dios ha provisto y que Dios quiere que vistamos y que nos pongamos siempre? Primera parte, versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y generalmente cuando hablamos de ceñidos nuestros lomos, pues hablamos de la parte de la armadura que es el cinturón. El cinturón. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El primer elemento de nuestra armadura es Jesucristo, quien nos ha redimido y ahora somos parte de su ejército. El cinturón se encuentra en el centro del cuerpo y sujeta con fuerza el resto de nuestra armadura. También es un llamado a vivir en verdad, a alejarnos de la mentira, a no permitir que nuestra vida sea una mentira, sino que si decimos que somos cristianos y que somos parte del ejército de Dios, debemos de vivir como tales, y no permitir que nuestra vida sea una mentira. La mentira es pecado, el pecado nos debilita y nos aleja de Dios. Uno de los comentarios que leía era que el pecado es una interferencia entre Dios y el hombre y su capitán. Y me recordaba mucho la experiencia de uno de mis maestros de preparatoria, que fue soldado en Vietnam, y pues su trabajo era, él nos comentaba, el llevar la radio. Y lo hemos visto en las películas, ¿no? Como en la guerra de Vietnam, pues se utilizaba la radio y era un instrumento muy importante y muy necesario, porque a través de la radio se comunicaban con la base de operación y les daban las coordenadas para poder atacar al enemigo. Imagínense ustedes que la radio dejara de funcionar, o que la persona que lleva el radio se quedara dormido o le pasara algo, pues perdían toda la capacidad de poder atacar al enemigo. El pecado es interferencia entre el cristiano y Dios. Si dejamos de estar en comunicación con Dios a causa del pecado, perdemos toda posibilidad de poder atacar al enemigo, de poder vencer con las armas que Dios nos ha proporcionado. La segunda parte de esta armadura que Dios ha provisto es la coraza. Y ahí viene en el mismo versículo 14, dice,
y vestidos con la coraza de justicia. Ya que nuestra propia justicia fue y siempre será insuficiente para poder estar de pie delante de nuestro Dios, es la justicia de Jesucristo la que Dios ve en nosotros. Esta es una coraza que protege nuestros órganos más vitales. Por ejemplo, el corazón. Precisamente está ahí nuestro corazón. Pues Dios la protege por medio de la justicia de Jesucristo. Ya no podremos más ser acusados delante de Dios por Satanás a causa de nuestra injusticia o de nuestro pecado, porque el precio ya ha sido pagado y la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Aunque no es nuestra propia justicia con la que Dios nos ha cubierto, también podemos verlo como un llamado a vivir en santidad. Es decir, Dios ha imputado en nosotros la justicia de Cristo, pero nosotros ahora, en gratitud a nuestro Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, debemos de vivir una vida en santidad y una vida justa delante de los demás. Llenos, Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento de nuestro Dios buscar y obtener la justicia de Dios. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como cristianos debemos de ponernos la armadura de Dios, y una de las partes es la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo en nosotros, pero al mismo tiempo ahora nuestro comportamiento y nuestra vida debe de cambiar de tal modo que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El siguiente es el calzado. Dice en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio. El creyente debe estar preparado para llevar el evangelio de Cristo, dispuesto para compartirlo en todo momento y en cada oportunidad. Tener los zapatos puestos. En una ocasión me tocó predicar sobre esto y hablaba yo de cómo, pues también un compañero de trabajo que había estado en la cárcel, nos platicaba cómo en la noche, bueno, en todo momento siempre tenía que tener los zapatos puestos, incluso cuando dormía. Imagínense ustedes, generalmente cuando llegamos a casa ya después de un día cansado, de un día ajetreado, pues lo primero que queremos hacer es quitarnos los zapatos y descansar, ¿verdad? A ninguno, o bueno, yo creo que a ninguno se le ocurriría dormir con los zapatos puestos. Pero bueno, este compañero, como estaba en este reclusorio en los Estados Unidos, nos comentaba que tenía que dormir con los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque tenía que estar listo en todo momento. En cualquier momento podría desatarse un pleito, una pelea, y al no tener los zapatos puestos, pues estabas indefenso. No puedes moverte con facilidad, no puedes actuar con rapidez. Entonces tenía que tener los zapatos puestos. Como cristianos, siempre debemos de tener los zapatos puestos. La armadura de Dios completa en nosotros, y entre ellas están los zapatos. Y en este caso el apóstol Pablo está diciendo que es la disposición para predicar la palabra. En todo momento debemos tener la disposición. Algunos dirán, bueno, es que no estoy preparado porque no sé mucho. Pero si tienes disposición, el que habla a través de ti es Dios, es el Espíritu Santo. Finalmente es el Espíritu Santo el que hace el llamamiento al hombre, el que toca el corazón del hombre y lo atrae al conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros somos solamente instrumentos. Pero para ser instrumentos de Dios en esa guerra espiritual, en esa batalla, debemos estar siempre con los zapatos puestos, el apresto del evangelio. Dice también la palabra de Dios allá en Isaías que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y traen buenas nuevas. En el Antiguo Testamento las personas que llevaban las buenas nuevas, lo vemos por ejemplo en el libro de Reyes, en Samuel, de cómo iba alguna de las personas a llevar las buenas nuevas o las noticias al rey, y para ir rápido lo hacían descalzos, no tenían zapatos para poder moverse rápido. Pero bueno, ya en el tiempo del apóstol Pablo,
El ejército romano sí utilizaba zapatos y eran también, servían para proteger sus pies en la batalla y protegerlos en los recorridos que tenían que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos esa protección, la protección del Evangelio de Dios, el Evangelio de la paz en nuestros pies. Así que ¿qué temor podemos tener de compartirla? De compartir la palabra de Dios, si Dios es el que nos protege, si Dios es el que está con nosotros. Elemento número 4 de esa armadura que Dios ha provisto, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un don de Dios. Dios es el que ha provisto, el que ha puesto en nosotros fe. No es algo que nosotros hayamos tenido que hacer o hayamos tenido que esforzarnos para obtener la fe, sino que es un regalo de Dios que Dios ha puesto ahí. Simplemente debemos de utilizarla. Ahí está el escudo, pero debemos de tomarlo y utilizarlo para cubrirnos de los ataques del enemigo. Las dudas son los dardos, las dudas y temores son los dardos de fuego del maligno, que nos ataca constantemente y nos hace pensar cosas malas y nos hace dudar de nuestra fe, nos hace dudar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero para eso Dios nos ha dado la fe, para protegernos de los dardos de fuego del enemigo. Quinto elemento de la armadura de Dios, versículo 17a, el yelmo. Y tomad el yelmo de salvación. Yelmo es el casco. Es lo que utilizaban los romanos, o los soldados romanos, para proteger su cabeza. La salvación es parte de la armadura, nuestra protección. Y le puse yo aquí la nota, no es el trofeo, que ya lo hemos hablado antes también, porque algunos podrían pensar que bueno, la batalla del cristiano significa luchar y vencer, y al final vas a obtener el trofeo que es la salvación. No, la salvación es lo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado desde el principio. Desde que creímos en Él, Dios nos ha permitido ser salvos. Y eso es algo que nos protege y que nos cuida en todo momento. Y es algo que no podemos perder. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha tocado, no hay forma en que el maligno pueda arrebatarnos de Él. Ese es el casco. Ese es el yelmo de la salvación. Es una protección infalible. No hay nada que nos pueda suceder. Estamos a salvo, puesto que hemos sido redimidos, hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. El yelmo cubre la cabeza, que la duda impide que las dudas nos ataquen, que los pensamientos pecaminosos nos ataquen. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente, y por eso es importante cubrir la cabeza. Elemento número 6 de esta armadura de Dios, versículo 17b, la espada. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si analizamos bien cada uno de los elementos de la armadura, la espada es la única arma ofensiva del cristiano. Todos los demás sirven para protegerse, ¿sí? Pero la espada, es la única arma ofensiva. Es necesario conocer la palabra de Dios para poder atacar al enemigo. Y pongo entre paréntesis aquí, no al enemigo, no al hermano, porque algunos queremos utilizar la palabra de Dios para atacar y darnos cuenta de lo que están haciendo mal los demás hermanos. Pero no, la palabra de Dios es para atacar al enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es para atacar a las personas. Sí, para atraerlas al evangelio, para atraerlas, pero no para atacarlas. Jesús resistió las tentaciones de Satanás utilizando la palabra de Dios. Ante cada una de las tentaciones que Satanás puso delante de nuestro Señor Jesucristo, Él respondió con una porción de la palabra de Dios. Y así debemos responder nosotros
¿Hay tentaciones en nuestra vida? ¿Hay dificultades? ¿Hay dudas? ¿Hay temores? Respondamos con lo que dice la palabra de Dios. Y la única manera de responder es conociéndola, es estudiándola constantemente. Todos los días hay que leer la palabra de Dios. Todos los días debemos acercarnos a Dios y buscar que Él nos revele su voluntad, lo que Él tiene para nosotros diariamente. Bien, y el último punto, el punto número 4, ejercicios para estar en forma. Si estamos hablando de una batalla, pues debemos estar listos en todo momento. ¿Sí? Los soldados, los policías, tienen sus campos de entrenamiento y tienen sus rutinas de entrenamiento para estar en buena condición física. ¿Sí? Imagínense ustedes que un policía tenga que correr atrás de un delincuente y no tiene buena condición física, pues no lo va a alcanzar, ¿verdad? O cualquier otra cosa, tienes que tener buena condición física. Nosotros como soldados del ejército de Dios tenemos que estar en buena condición para hacer frente al enemigo en la batalla. Y lo que nos dice aquí en el versículo 18a es la oración. La oración es nuestra preparación constante, es nuestro ejercicio para estar en forma. Si dejamos de hacer el ejercicio es hacerlo diario, ¿verdad? De hecho, ahora hay campañas de salud que nos recomiendan hacer ejercicio 30 minutos al día, por lo menos, para tener, y por ahí vi un video muy interesante de cómo habían hecho un estudio y realmente los resultados en la salud de las personas que hacían ejercicio 30 minutos diarios eran muy buenos. Es decir, reducían en gran manera las probabilidades de contraer ciertas enfermedades, etcétera. Bueno, si el ejercicio físico es tan importante y nos recomiendan hacerlo por lo menos 30 minutos al día, ¿cuánto más el ejercicio espiritual? Y el ejercicio espiritual es la oración. Y si estamos tomando el ejemplo comparándolo con las cuestiones físicas, pues hagámoslo también 30 minutos diarios. 30 minutos al día, orar, estar en comunión con nuestro Dios, por lo menos, ¿verdad? Y vamos a ver los resultados en nuestra vida espiritual, en nuestra salud espiritual. En preparación para la batalla, pues tenemos que orar. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar, en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que orar antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. Y podríamos profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿por qué orar después de la batalla? Pues si ya pasó todo, ¿ya para qué, verdad? Recordemos lo que le sucedió a Elías. Cómo después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber salido triunfante en ese momento, hubo una gran depresión en su vida y se vino abajo totalmente. Necesitaba estar en comunión con Dios. Y nosotros es lo mismo. Aun y cuando hayamos librado una batalla muy importante, debemos de estar en oración. El siguiente punto para prepararnos es la vigilancia, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Estar en vela para no poder ser sorprendidos. Imagínense ustedes si un ejército se quedan dormidos, viene el enemigo, los ataca y los toma por sorpresa y los vence. Entonces nosotros debemos estar siempre listos, siempre preparados, estar en vela, estar en vigilancia en todo momento para poder distinguir, identificar los ataques del enemigo. No estoy diciendo que no duerman, sino que estemos preparados espiritualmente, ¿verdad? Conclusión, 2 Corintios 10, 3 al 4. Me gustaría que leyeran este versículo conmigo. Estos dos versículos conmigo. 2 Corintios 10. Tres y 4. ¿Lo leemos todos juntos? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado una armadura especial para poder vencer el mal. Debemos estar preparados y vestirnos con la armadura de Dios. Y Romanos 13:12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Que Dios les bendiga, hermanos.